Muy buenas tardes, amigos. Estamos esta tarde de sábado acá con todos ustedes a través de Radio Costa Rica en la frecuencia 930 AM de su dial con un espacio más de Efecto Liderazgo, programa semanal donde compartimos información, donde compartimos comentarios, donde hacemos reflexión sobre el apasionante mundo del liderazgo. Soy Fabricio Ponce, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio, esperando que esté pasando muy bien este sábado y que esté pues dispuesto a quedarse con nosotros los próximos 55 minutos para que podamos disfrutar de este tema tan apasionante y que nos reúne a todos en esta tarde a través, como lo comenté, de la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica y también de la transmisión en vivo para todo el mundo a través de www.radiocr.net. Soy Fabricio Ponce, como les comenté, su anfitrión de todos los sábados a las 3 de la tarde acá en Efecto Liderazgo. Saludos también para el compañero y amigo Jonathan Marchena en controles allá en la cabina principal de la radio. Y listos ya porque vamos a compartir un programa esta tarde donde vamos a tratar sobre 6 aspectos, 6 claves que podemos como líderes poner en práctica, 6 actividades que podemos poner en práctica para mejorar las relaciones con aquellos que nos rodean. Recordamos que nosotros somos predicadores del liderazgo no solo a nivel organizacional, sino también liderazgo a nivel personal. El desarrollo personal es muy importante y por eso nosotros también lo hacemos parte de nuestros programas y de las reflexiones que día a día buscamos traer para todos ustedes por medio de nuestro espacio de Efecto Liderazgo y en general de lo que compartimos también a través de nuestra página web, de los artículos que escribimos para medios como la Nueva Ruta del Empleo y lo que compartimos pues en el día a día con todos aquellos que pues nos solicitan por allí, que les apoyemos, que demos un poquito de asesoría en estos temas de liderazgo y desarrollo personal. Antes de entrar en materia con lo que traemos para este programa, vamos a escuchar un par de anuncios muy breves y venimos entonces ya para conversar sobre estas claves para tener relaciones exitosas. Estás en Efecto Liderazgo, influyendo en el siglo XXI. Ruteándose el empleo, 17 infalibles tips para lograrlo. Un libro creado para ayudar a mejorar la empleabilidad, el crecimiento de pequeñas empresas o desarrollo de emprendedores, escrito por autores de España, Argentina y Costa Rica. Disponible ya en formato digital. Visita la nueva ruta del empleo.com y conoce en qué plataformas en línea podés adquirirlo. Ruteándose el empleo, 17 infalibles tips para lograrlo. La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. La última es dar gracias. Entre ambas circunstancias, el líder es un sirviente. Seguí con nosotros, somos Efecto Liderazgo. Diversos estudios destacan la importancia de la capacitación en las organizaciones, en términos de motivación, productividad y actualización de destrezas profesionales. No permita que su empresa se quede rezagada. Pasos Exitosos le ofrece capacitación en temas de liderazgo, motivación y gestión del talento humano. Hablemos 8712-4591, 8712-4591 o visite nuestra web www.pasosexitosos.com. Seguimos acá en nuestro espacio de Efecto Liderazgo a través de Radio Costa Rica 930 AM en su dial y de la señal para todo el mundo a través de www.radiocr.net. Recordarles a todos, los que nos acompañan ya por primera vez, que los audios, ustedes pueden buscar también los audios y los videos de nuestros programas previos en nuestras redes sociales. Y para quienes nos están viendo en vivo, pues vamos a compartir por acá una presentación, unas filminas que nos van a servir como ilustración para ir comentando este tema. Los que nos escuchan solo en audio a través de la radio o de la red SoundCloud, no se preocupe porque de igual forma vamos a ir compartiendo sobre este tema que, como les digo, el día de hoy nos reúne alrededor de claves para tener relaciones exitosas. Efecto Liderazgo, influyendo en el siglo XXI, todos los sábados a las 3 de la tarde acá en su radio amiga Radio Costa Rica.
Como les comenté, pues nuestros programas los almacenamos en diversas redes sociales. Usted puede buscarlos en YouTube, en el canal de Pasos Exitosos, o lo busca en el buscador, valga la redundancia, como Efecto Liderazgo Programa de Radio. También en soundcloud.com almacenamos los audios de nuestro espacio. Entonces allí también los puede encontrar. Y búsquenos también en Facebook y acompáñenos allí en Facebook. Esté al tanto de nuestras publicaciones. Búsquenos como Efecto Liderazgo, programa de radio también. Como les decía, vamos a hablar de una serie de claves que podemos realizar, algunas actividades de cómo líderes podemos realizar para mejorar nuestras relaciones. Son 6 las que vamos a compartir el día de hoy. Hay muchísimas más, pero estas 6 están basadas en una serie de artículos que pues recopilamos y en algún momento escribimos para la nueva ruta del empleo en Costa Rica. Entonces, al visitar la nueva ruta del empleo en Costa Rica, usted puede allí poder encontrar de este servidor estos artículos que escribí ya hace algún tiempo, claves de las relaciones exitosas. Es muy importante que como líderes las tengamos presentes y hagamos uso de ellas día con día, no solo para mejorar nuestros entornos de trabajo, sino también para mejorar nuestro entorno familiar, nuestro entorno de amistades, el barrio en que vivimos, la comunidad en la que estamos inmersa, en fin, cualquier actividad que todos realicemos, es muy importante que tengamos por allí presentes estas claves para tener relaciones exitosas, como le hemos llamado y vamos a estar trabajando con ellas. Vamos a ir hablando entonces de la primera. Es una que a veces nos cuesta, en lo personal pues cuesta un poquito, ¿verdad? Pero sin embargo es importante que lo hagamos. Hable menos y escuche más. Voy a contar una historia de hace unos años. Yo estaba con esta persona, con este muchacho. Lo único que tenía que haber hecho con él era escucharlo y por dicha lo hice. Esa tarde, mientras conversábamos, todo ello giraba en torno a sus inquietudes presentes y sus dudas a futuro, específicamente en el tema de el aspecto laboral, pues, qué hacer, cuál era el camino correcto. Unas cuantas preguntas por allí que le hice sirvieron para que él estuviera a gusto compartiéndome lo que le tenía atribulado, cuáles eran esas dudas, ese camino por ahí que no sabía qué tomar. Una vez que le escuché y que estuve seguro qué era lo que él necesitaba, entonces fue cuestión de enumerarle un par de opciones para que las analizara por sí mismo. Fue una asesoría muy rápida, pero unos meses después me di cuenta de que no fue bien, fue una asesoría efectiva. Este joven logró hacer su elección vocacional, su elección laboral, y en sus propias palabras, después me comentó que se sentía muy a gusto. Estaba contento y sin dudas en cuanto a su futuro en esa área de su vida. Y bueno, la última vez que supe de él era toda una persona realizada, todo un emprendedor realizado. No siempre fue así, no siempre tuve ese tipo de conversaciones exitosas. En otras ocasiones inundé a la otra persona con mucha información, la que yo personalmente creía que era la correcta, me dedicaba a hablar de cosas irrelevantes para el objetivo que tenía y nunca le propicié un espacio a la persona para que yo le pudiera escuchar. Por supuesto, los resultados de esas conversaciones no fueron ni los esperados ni los mejores. Quizá hablamos mucho por un tema de temperamento o por exceso de altruismo. En el caso mío, creo que cualquiera de las dos puede funcionar. Ya muy en confianza, tiendo a hablar mucho, y si es un tema de altruismo, de ayudar a los demás, pues también a veces se me sale, ¿verdad? Se me desborda. El tema es que algunas veces se nos olvida cómo debemos actuar cuando se trata de establecer una conversación exitosa, estando nosotros en una posición de liderazgo. Aquí es importante que aprendamos a escuchar más y hablar menos. Es así de sencillo. Otra historia. Una muchacha que vamos a llamar Marcia, una asesora de negocios, en alguna ocasión comentaba de un cliente que ella tenía, que era una persona ahí en una posición importante a nivel jerárquico en un banco, que el equipo de trabajo de este caballero no conseguía los resultados deseados en las reuniones. A las reuniones la gente llegaba sin estar preparada,
no parecía estar al tanto de los temas que ya habían conversado previamente, inclusive, y poco a poco había una sensación de desánimo por allí en el grupo. Cuando esta persona Marcia indaga sobre las reuniones y la forma en que el cliente, el señor del banco, las conducía, encuentra cuál es el origen del problema. La reunión básicamente era un bombardeo excesivo de información e instrucciones por parte del ejecutivo hacia su equipo. No había oportunidad para sugerencias, comentarios o algún tipo de retroalimentación. Y ojo, no hablamos de que era una persona, un tirano o una persona opresora. Era sencillamente un ejecutivo deseoso de hacer bien las cosas con su gente, pero no sabía cómo lograrlo. La asesora entonces, Marcia, le sugiere una nueva forma de poder conducir la siguiente reunión. Básicamente lo que le dijo es, déjelos hablar, pregunte qué es lo que necesitan de usted como líder de grupo y cuando hayan terminado, insista, ¿qué más puede hacer por ellos? Un par de días más tarde, el ejecutivo llama eufórico a Marcia a agradecerle la sugerencia. Había tenido una reunión exitosa y ya se empezaban a notar por allí los cambios en el equipo. Escuchar requiere una acción intencional de nuestra parte, donde el contacto visual, leer el lenguaje corporal y solicitar aclaraciones son elementos que hay que dominar. De esta manera, y solo así, tendremos entonces éxitos en la comunicación con los demás y nos vamos a facilitar el camino a tener relaciones más exitosas en la vida. Entonces es importante que lo tengamos claro. Hablemos menos y escuchemos más. Vamos a, a pasar a la siguiente clave. La siguiente clave es igual, pareciera a veces que la tenemos dominada y la realidad es que no. Sepamos preguntar. Un profesor que yo tuve alguna vez en la universidad decía que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Puede sonar una frase muy grosera, pero en realidad la generalidad es que cuando preguntamos es porque tenemos la necesidad de saber algo. Hay un tema o un detalle que ignoramos y bueno, listo, con una pregunta salimos de eso. Hay preguntas de preguntas, es cierto, y todas tienen su respuesta. Sin embargo, para nuestros intereses de establecer relaciones exitosas, tenemos que ir más allá que el solo hecho de preguntar por preguntar. Una pregunta que sea profunda nos va a permitir tocar la vida de la otra persona, la contraparte nuestra, llevando de esta forma más preguntas y así poder establecer un diálogo donde conozcamos nuevos detalles, nuevas formas de pensar y también nuevas líneas de acción con esta persona. Es necesario entonces, en este caso ya muy particular, que cambiemos algo de nuestra forma de pensar y de actuar. El punto más notorio, el más relevante acá, es que estamos acostumbrados a buscar la respuesta correcta en sí misma, en lugar de averiguarla dentro de un marco más amplio de conversación, de discusión y de comparación. Esto es normal, ya que el grueso del sistema en el que hemos sido criados a nivel de educación, a nivel laboral, nos ha impulsado a buscar esa respuesta correcta, esa específica respuesta correcta. Y ya una vez que crecimos con ese modelo, le sumamos el hecho de que tenemos muy poco tiempo que perder por nuestras múltiples demandas diarias. Así es normal que solo tengamos conversaciones y preguntas y ese tipo de discusiones que son solamente superficiales. Para establecer y crecer en relaciones exitosas tenemos que saber preguntar. Tratándose sea de un amigo, sea de un familiar, sea de un subordinado, no importa la persona, no importa tampoco el ámbito donde lo vayamos a hacer. Aquí es importante que apuntemos o tengamos presentes estos 3 pasos que voy a compartir y que nos pueden ayudar para que entonces sepamos preguntar. El punto número 1 de estos 3 pasos para saber hacer preguntas es que tenemos que construir confianza. Esta es la base para una conversación sincera y profunda. Si no hemos hecho nuestra tarea, si no hemos hecho un trabajo a nivel de base, si no hemos creado ese ambiente de confianza donde las personas se pueden acercar y conversar,
es muy difícil que podamos crear un ambiente de confianza en el cual toquemos las vidas. Si no lo hemos hecho al día de hoy, es importante que empecemos a hacerlo desde ya. Quizá haya que hacer una llamada, quizá también tengamos que mandar un correo electrónico, tal vez tengamos que tomar el carro y cruzar la ciudad e ir a buscar a esa persona. Lo que haya que hacer, que sea necesario para este punto, le garantizo que va a valer la pena. Construyamos confianza entonces para que podamos desarrollar mejor nuestras relaciones y así tener ya ese espacio, ese ambiente de buena vibra, por decirlo de alguna manera, donde podamos empezar a construir. El siguiente punto, entonces, pregunta también a futuro. No se trata solo de preguntar por el futuro, como la famosa frase que se usa mucho en recursos humanos, ¿dónde te ves en 5 años? Que dicho sea de paso, quiero aclarar que es una pregunta importantísima, pero para efecto de un proceso de reclutamiento y selección de personal. Aquí lo que estamos hablando es más bien crear un intento de reflexión donde el pasado, que ya no podemos cambiar, y a la vez el presente, donde estamos ahorita, nos dan la oportunidad de planificar un mejor futuro. Preguntar sobre eventos y esperanzas futuras y sobre lo necesario para alcanzarlas a nivel de actitudes y mejoras personales nos va a permitir seguir construyendo esas bases, ese ambiente del cual estamos hablando, que nos va a facilitar poder preguntar y que las preguntas realmente sean relevantes y que podamos obtener información valiosa y que podamos también construir en la otra persona. Y el último punto de estos que estamos conversando es entonces mi aporte personal. Una relación exitosa debe construirse de forma que todas las partes sean las ganadoras. Eso es uno de los hábitos y anteriormente en nuestros programas hemos conversado sobre este tema de ganar, ganar. Una vez que tengamos un canal de comunicación fluido con la otra persona, entonces ofrezcamos nuestro apoyo, que no nos quedemos allí, demos un paso más. Puede ser algo tan simple como recomendar una lectura o acompañar durante un proceso o algún consejo profesional que podamos brindar. O también que podamos eventualmente facilitarle a alguien que conoce o que ha dado ya ese camino previamente. Ese gesto por sí mismo va a generar una reacción positiva que nos va a beneficiar a nosotros como líderes y va a beneficiar también a la relación que, como le digo, es lo que estamos buscando, fomentar y crear relaciones exitosas. En nuestro caso particular es importante que tengamos claro estos 3 puntos y que a partir de allí, entonces, podamos crear buenas preguntas, podamos cimentar buenas relaciones y facilitar este entendimiento con la otra persona. Si aplicamos un poco la filosofía que da origen al coaching, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel empresarial, pues va por allí también, muy superficial lo comento. Es hacer preguntas de forma que la respuesta que está dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, pueda salir. Tal vez está allí, no la vemos, pero lo importante es de que la otra persona sí la vea y sí la tenga presente. Entonces allí sí nos vamos a ir dando cuenta de cómo está la situación y vamos a poder ir generando entonces una relación exitosa en ese aspecto. Otra clave de las relaciones exitosas, esa es la tercera de la que vamos a estar hablando en este programa. Nuestra forma de hablar es importantísimo que la cuidemos. Entre las cosas que hablamos y personalmente de las que predicamos, bueno, ya en esta época, donde ya hablamos a nivel profesional de una web 2.0, de búsqueda de empleo 2.0, es que cuidemos nuestra huella digital. Esa huella que queda allí en el internet, allí en las redes sociales, allí en foros de discusión, donde aparece nuestro nombre y aparece no tanto nuestra opinión, sino también nuestros puntos de vista y, por qué no, nuestras reacciones. Hay que cuidar eso, porque eso es cuidar nuestra huella digital, eso es cuidar
nues- nuestra imagen ante los demás. Personalmente me ha tocado leer opiniones de gente a quienes esto no les gusta y argumentan mil y unas razones para defender su posición de que no están de acuerdo. No entremos en esos argumentos, al final de cuentas son muy propios de cada quien. La realidad cruda es que sí, en la web 2.0 hay que cuidar nuestra huella digital. Sin embargo, si echamos el cassette para atrás y nos ponemos a ver para a nivel histórico, ¿verdad? El tema de cuidar imagen, la huella, nuestra forma de hablar, que es el tema que estamos hablando en particular, es un tema de siempre. Y aunque estemos en una época donde interactuamos muy frecuentemente en la red, en Internet, no debemos olvidar que tenemos relaciones a diarios en las cuales cuidar nuestra imagen. No por un asunto de egocentrismo, sino más bien, y en nuestro caso particular del programa de hoy, de cultivar relaciones exitosas. Un elemento prioritario que debemos prestar atención es nuestra forma de hablar. Voy a recordar una de esas historias por allí que circulan en internet, probablemente usted ya la escuchó. Se cuenta de un niño que va caminando con su papá allí por el camino. Mientras iban andando, el padre le detiene al chico, le dice, espérate un momento, y le pregunta al chico, ¿verdad? Además del canto de los pájaros, que hay acá en el camino, ¿escuchas algo más? El niño, luego de prestar atención y escuchar por allí a ver qué es el asunto, le dice, papá, solo escucho el ruido de una carreta. Exacto, le dice el papá, es una carreta vacía. Entonces el niño queda intrigado y le pregunta, pero papá, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si no la estamos viendo? Es sencillo, mijo, le dice el papá. Lo sé por el ruido que hace. Entre más vacía está la carreta, más ruido hace. La moraleja de la historia es que conforme vamos creciendo y vamos madurando como personas, cada vez nos encontramos en el camino a alguien ruidoso, a alguien prepotente, a alguien que interrumpe a los demás, a alguien que habla como si el mundo girara a su alrededor y que además de todo esto denigre y menosprecia a los demás. Entonces, cuando nos encontremos en el camino a este tipo de personas, nos vamos a acordar de la famosa historia de la carreta. Entre más vacía está, más ruido hace. Eso aplica entonces para cada uno de nosotros. Tenemos que analizarnos qué tanto estamos hablando, de qué forma estamos hablando, qué tanto decimos, ponemos atención a lo que decimos las cosas de la primera como si estuviéramos jugando fútbol y la pegamos en el aire, pensamos las cosas o no, nos excusamos en esa famosa frase de que así soy yo y no voy a cambiar, o más bien decimos que somos muy enfáticos. Ese tipo de preguntas, ese tipo de respuestas nos van a dar una idea muy clara de si realmente tenemos algo, ¿verdad?, dentro de nosotros, si nos miramos como carretas, o si en realidad estamos un poquito vacíos. Acá hay algunas cosas que debemos tener presentes para tener una forma de hablar que sea agradable y que además, dentro de lo que estamos hablando, nos ayude a construir relaciones exitosas. El primer punto es que siempre diga la verdad. Exacto, eso es lo más difícil. Y lo puse en primer lugar porque esa es la realidad. Decir la verdad siempre nos obliga a ser íntegros con nuestra forma de vivir. Pero eso, bueno, nos traerá beneficios en primera instancia a nosotros mismos. Diciendo la verdad, vamos a liberarnos, nos vamos a sentir bien con nosotros mismos, vamos a sentir un beneficio físico además y mental, y ante todo vamos a gozar de aprecio por los demás. Más adelante lo vamos a ver. El tema de ser apreciado es una necesidad humana. Entonces, el decir la verdad siempre nos va a abrir el espacio para que podamos gozar de aprecio y tener aprecio ante los ojos de los demás. El siguiente punto de esta serie de pasos para cuidar nuestra forma de hablar. Recuerde el poder de las palabras.
Muchas veces me parece que cuando hablamos se libera algún tipo de energía entre nosotros. La posibilidad de comunicar lo que llevamos dentro y que haya un receptor nos da la sensación de que somos aceptados, de que formamos parte, de que somos importantes. Para eso hay que tener presente el poder de nuestras palabras, en especial cuando nos referimos a nosotros mismos. Ojo, hay que mantener un equilibrio entre ser realista y no menospreciar nuestras capacidades y aptitudes. Una adecuada descripción de nosotros mismos nos puede o abrir muchas puertas o nos las puede cerrar. Entonces, cuidar ese equilibrio en nosotros mismos. Si bien es cierto, no vamos a poder lograr todo en la vida y en eso, pese a que me gusta el tema de motivación, no concuerdo con aquellos que predican que somos capaces de lograr todo, que todo lo que usted se proponga lo puede lograr, porque la realidad es que no, la realidad es que hay que ubicarnos y no todo lo vamos a poder lograr. Tenemos que tener un equilibrio entre ser realista y no menospreciar nuestras capacidades y nuestras actitudes. En lo personal que soy maratonista y estoy preparando una maratón, sí, yo sé que estoy preparando y estoy consciente del trabajo que realizo gracias a mi entrenador que me apoya y que siempre está pendiente, pero yo sé que con la maratón que voy a hacer ahora en el mes de abril, no voy a clasificar a los Juegos Olímpicos. Estoy perfectamente claro en eso. No voy a clasificar a la maratón de Boston. Yo soy realista, pero no por eso quiere decir que me voy a menospreciar y voy a decir que va a ser una carrera fatal y terrible. No, me estoy preparando para hacer una buena carrera. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que es que si yo me propongo clasificar a los Juegos Olímpicos en maratón lo voy a lograr. No, la realidad es que no lo voy a lograr. Y por más que entrene y me darán unos 80 años y no lo voy a lograr. Entonces, no es menospreciarme, es sencillamente ser realista. Bueno, el otro punto, construya vidas. Así como debemos cuidarnos de las palabras con las que nos expresamos de nosotros mismos, debemos hacerlos también con las palabras que usamos para hablar de los demás. Aquí va a requerir un esfuerzo extra, pero con elementos sencillos como buscar algo valioso, algo de admirar en la otra persona y dedicarse de lleno a animarle y a entusiasmarle sobre ese tema, vamos a notar por allí la diferencia. Aquí es importante también no solo que busquemos algo que admirarle, que elogiar, sino también evitar chismes, evitar prejuicios y más bien pensar en formas creativas de iluminar el día, y iluminar y apoyar a los demás, inspirar a los demás también. El último punto acá de cuidar nuestra forma de hablar, examine sus pensamientos y sus sentimientos. Yo soy el único responsable de mis actitudes diarias. No es mi pie izquierdo, no es un evento doloroso de hace 6 años, no es mi jefe, no es mi situación laboral o económica. Todas esas situaciones son pasajeras, todo eso ya pasó. Mi actitud se moldea a diario con base en mis pensamientos y mis sentimientos. Por esa razón es que debo examinarlas muy a menudo. Si algo no me ayuda o si alguno de ellos no me ayuda a tener mejor actitud, debo corregirlo o si no, del todo sacarlo de mí. No puedo permitir, no puedo darme ese lujo de que vengan pensamientos y vengan sentimientos que son contrarios a lo que yo estoy buscando y que vengan más bien a buscar destruirme. Tengo que cuidar en ese aspecto y mejorar para que estas situaciones no vayan por ahí a robarme entonces el entusiasmo, el optimismo y más bien pueda terminar hiriendo a otras personas. Nuestra forma de hablar, y este punto lo termino acá, nuestra forma de hablar nos delata en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, incluso cuando estamos rodeados de desconocidos. Y como lo decía hace unos minutos, incluso en la red. Cuidemos la forma en que hablamos, cuidemos nuestra imagen, más bien dediquémonos a construir puentes, a derribar muros y veremos cómo nuestras relaciones van a caminar entonces hacia el éxito. Les recuerdo que, a hacer una pausa breve acá, y usted puede seguirme en internet, puede acompañarme por allí en redes sociales, como les comenté. Por allá estamos. Puede buscarme como Fabricio Ponce
Liderazgo y Desarrollo Personal allí en Facebook. O si a usted le gusta tuitear, pues también por allí en Facebook también estamos como @Fabricio Ponce. Fabricio lo escribimos con doble Z. También recordarles las redes sociales de nuestro programa Efecto Liderazgo. Primero, nos puede encontrar en Facebook como Efecto Liderazgo, programa de radio. Por allí usted nos sigue y se entera de la información que vamos compartiendo y cuando ya tenemos el programa disponible en nuestras redes sociales. También en soundcloud.com/efecto liderazgo, por allí están los audios de nuestros programas y en el canal de YouTube de Pasos Exitosos. También en YouTube lo puede buscar como Efecto Liderazgo, programa de radio, y por allí entonces nos vemos y seguimos compartiendo esto tan interesante como es el liderazgo. La cuarta clave de las relaciones exitosas: no suponga, sino que más bien salga de la duda. Voy a contar otra de esas famosas historias que nos ocurren. Hace unos años yo formaba parte del staff de un medio de comunicación, era una radioemisora. Recuerdo que hicimos buena amistad con uno de los varios cantantes que llegaban por allí a la radio, llegaban, dejaban la música, compartíamos, nos veíamos en los programas, ahí teníamos una bonita amistad. El chavalo es un chavalo muy humilde y conversaba mucho con todos nosotros. En una ocasión llega con el disco más reciente que había grabado. Entre las 11 canciones de su disco, había uno que se convirtió muy rápido en favorito de la audiencia que teníamos. Era una canción romántica muy bonita, por cierto. Bueno, en esa época nosotros sabíamos que él estaba con una muchacha, estaban jalando, y todos supusimos que el tema era dedicado a la novia. Entonces lo dimos por sentado, ¿verdad? La canción era dedicada a la muchacha. La sorpresa llegó después cuando el chavalo nos cuenta que había terminado con la muchacha y precisamente en momentos que estaba grabando esa canción del proyecto. Es una situación divertida, donde no hubo ningún problema allí con la suposición que habíamos tenido, ¿verdad? La conclusión que tuvimos luego de suponer, a excepción eventualmente de lo que pudo haber pensado la muchacha. Pero bueno, cuando trasladamos esto a un ámbito serio, digamos, y nos sucede en el trabajo, nos sucede con nuestra pareja, nos sucede con nuestros hijos, con nuestros vecinos, de ahí se torna un poco la situación delicada. Ahí sí puede ser una situación delicada y es sencillamente porque no teníamos la información correcta. El hecho de suponer nos conduce a tomar decisiones equivocadas. Pensemos por un momento en el problema que nos podría acarrear suponer sobre, vamos a especular un poco, cuando suponemos sobre el estado de ánimo de nuestra pareja, cuando yo supongo que mi esposa está enojada, cuando yo supongo sobre el objetivo de un proyecto específico o de un reporte en el trabajo, yo supongo que el encargado es fulanito y que el objetivo es aumentar el margen de ventas. ¿O qué puede suceder? El problema, ¿verdad?, que podría acarrear cuando yo supongo que todos en mi equipo de trabajo tienen los recursos necesarios para trabajar. Entonces no me preocupo por eso. O lo que podría, el problema tan grave que podría acarrearme, ¿verdad?, suponer sobre una baja en la nota académica de mi hijo. Aquí da pie para muchísimas conclusiones. El tema acá es que no podemos suponernos, no podemos más bien dedicarnos a suponer y sacar conclusiones sobre una suposición. Es necesario que salgamos de la duda. En algún momento, en una capacitación que estábamos dando, un equipo de compañeros, estábamos trabajando los colegas frente al evento, estábamos dando la capacitación, eran temas de trabajo en equipo, liderazgo. Resulta que cada uno de nosotros por separado empieza a notar la actitud de una de las muchachas que estaba por allí sentada en la asistencia. Era un tema de mala actitud, no quería participar, su postura corporal era, no nos invitaba a pensar mucho con optimismo y el lenguaje corporal mucho menos, ¿verdad? Por supuesto empiezan las especulaciones por dentro. Yo empecé a pensar, ¿lo estaré haciendo bien?
los ejemplos que estoy dando serán los adecuados. Bueno, yo llegué incluso a pensar que hasta el PowerPoint que estaba usando para proyectar estaba feo. Cuando terminó la capacitación y conversé con el coordinador del trabajo, de este equipo de trabajo más bien, resultó que esta muchacha, la que estaba allí con esa postura, ya venía con desgano, ya venía con mala actitud desde que habían salido de la oficina hacia el lugar donde estábamos y fue la capacitación. Y ella consideraba que la actividad iba a ser improductiva. Entonces, bueno, ya con esa información y la posterior evaluación que nos dieron de la actividad, nos dimos cuenta que, bueno, sí estábamos haciendo un buen trabajo, no estábamos tan perdidos por allí. Terrible hubiera sido, ¿verdad? Si nos ponemos ahí a sufrir y la actividad pues se nos sale de control y nos desanimamos por la actitud de esa muchacha, por suponer que era que nosotros estábamos haciendo mal nuestro trabajo. Para que esto no nos pase, hay un par de claves sencillas para que dejemos de suponer y más bien nos animemos a salir de esas dudas que surgen por allí a menudo. La primera de ellas, y es a modo de los que saben de fútbol, vamos a usar el término marcar la cancha, defina todo desde el principio. Este concepto de definir todo desde el principio puede variar dependiendo de la relación, pero básicamente se trata de poner los límites dentro de los cuales jugar y las reglas que vamos a seguir. Eso es decir, bueno, vamos a jugar en esta cancha y estas van a ser las reglas. Vamos a jugar 11 contra 11 y solo se va a poder patear con el pie. Este tipo de cosas, si lo traemos entonces a nivel organizacional, es decirles, señores, vamos a trabajar de 8 a 5, nos vamos a comunicar por correo electrónico y cada correo leído, por favor, manden una respuesta de que sí lo leyeron. Este tipo de reglas de establecer límites es un paso importante en la planeación de proyectos de trabajo y de conformación de equipo. ¿Por qué? Porque ya de antemano entonces sabemos qué esperar de cada uno de nosotros y también qué vamos a esperar del proyecto. Y además, si las dudas surgen en el camino, bueno, salga de ellas y hágalo las veces que sea necesario. Creo que si nosotros tuviéramos claro los beneficios de vivir con certeza de las cosas, no nos interesaría lo mínimo vivir especulando. Preguntar con claridad las cosas para salir de dudas nos pone en una posición proactiva para estar enterados de la situación y para conocer, además, si hay una oportunidad de colaborar en la eventual mejora que se vaya a necesitar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de salir de dudas y tener certeza de las cosas? Como lo decíamos hace unos breves instantes. Bueno, básicamente es que nuestras relaciones van a caminar hacia el éxito, porque experimentaremos mejoras en áreas como la comunicación, como nuestra calidad de vida, en la productividad de todas nuestras facetas, sea laboral, sea si estamos en algún grupo de apoyo, algún grupo de acción social, si estamos metidos en una directiva comunal, etcétera. Y en general en el desarrollo de todas nuestras relaciones es que vamos a tener muchísimas mejoras. Reflexionemos de cómo podemos ser mejores en esta área y que no nos quede ninguna duda al respecto de que, dejando suponer, las cosas van a ir siendo aún mejores. El quinto punto, ser afectuoso. En el 2005 apareció un estudio sobre las razones que motivaban a un empleado, a un colaborador, a abandonar la empresa donde estaban trabajando. Las tres principales fueron que no se sentían personas apreciadas, que sus superiores no les prestaban atención como personas y que no tenían tampoco reconocimiento por su labor. Una manera fácil de interpretarlo es como falta de aprecio y de interés. Personalmente, en mis años como profesional, conversando y orientando personas, aún no conozco a alguien que se incomode por recibir demasiada retroalimentación positiva. Todos las necesitamos. Incluso aquellos que menos aparentan tener esa necesidad son las que en el fondo gritan desesperadamente que les den un poquito de retroalimentación, que sean afectuosos y por eso son sus actos duros e insentibles
la forma en que mejor se expresan. Cuando nosotros obtenemos muestras de aprecio y reconocimiento de los demás, es algo válido porque es una necesidad inherente en el ser humano. Hace unos minutos conversábamos sobre esto. Abraham Maslow, en su famosa pirámide de las necesidades, lo describe muy bien. Una vez que se cubren las necesidades fisiológicas de seguridad, de afiliación, de reconocimiento, es cuando tenemos las bases sólidas para construir nuestra propia realización como personas. Detalles más, detalles menos. Lo cierto del caso es que todos pasamos por este proceso. Sin embargo, una década después de que salió este estudio, los resultados no son muy esperanzadores de cara al futuro. Seguimos enfrentando vacíos emocionales en las relaciones laborales que nos conducen entonces al desánimo, a sentirse poco apreciado y de una vez a una peligrosa tendencia en la baja, en la productividad personal y profesional. Si le queremos echar más sal a la herida, que hay que hacerlo, recientemente conversábamos del estudio del Foro Económico Mundial, donde hablaba de los problemas que hay en el liderazgo a nivel mundial. Ya en ese programa quedó claro que los líderes que están al frente no están cumpliendo con esa parte de su trabajo. Necesitamos cambiar como líderes en este aspecto, y para cambiar el mundo también tenemos que empezar nosotros, cambiar nuestro entorno inmediato, establecer relaciones exitosas donde mostrar aprecio sea un hábito, sea una costumbre que hagamos todos los días. Aquí viene la parte divertida. Tenemos que aprender de qué forma hacerlo, y eso es porque de persona a persona la forma en que recibe o aprecia este tipo de actividades varía mucho. Hay un resumen y hay 3 formas principales que se enumeran, las cuales nos sirven para pensar en de qué formas podemos mostrar aprecio. Se engloban en 3 grandes áreas. La primera de ellas es hacerlo de forma auditiva. Una llamada telefónica de felicitación, una conversación agradable, asertiva, un cafecito con los amigos, con la persona que necesitamos conversar, son maravillosas y efectivas formas de mostrar interés y afecto, sin necesidad de halagos exagerados y sin formalismos innecesarios. La clave aquí en esta forma auditiva es que seamos naturales y seamos auténticos también. La segunda forma es la forma visual. Un reconocimiento por escrito, un regalo, ese tipo de cosas son ejemplos de cómo demostrar afecto a quienes son personas visuales en su necesidad de sentirse apreciadas. No es necesario derrochar muchísimo dinero. Un pequeño detalle, de acuerdo a los gustos de la persona, eso sí, hará una gran diferencia en la relación. Y la tercera forma es la forma que llaman kinestésica. Un apretón de manos, un abrazo, compartir un almuerzo, este tipo de iniciativas en que podemos mostrar afecto a quienes necesitan sentirlo. Como lo comentamos en las formas anteriores, la sencillez y la autenticidad son aspectos a tomar en cuenta para que podamos hacer la diferencia con la otra persona. La tendencia a nivel profesional en el mundo actualmente nos exige, ser profesionales en nuestros quehaceres e ir al mismo tiempo sumando competencias. Este mismo principio también aplica para cuando demostramos afecto. Si no estamos seguros de cómo será la mejor forma, podemos utilizar las 3 formas al mismo tiempo. Un caso mío, cuando estaba estudiando administración ya hace bastantes años, tuve un profesor al que recuerdo con aprecio por 2 razones principales, más allá de lo inteligente que era el profesor y la forma que daba la clase. La primera fue que en una ocasión tuve que hacer una pausa de un par de años en la carrera universitaria, temas de trabajo y finanzas. Cuando regresé a la universidad me lo encontré y él me saludó por mi nombre. Tenía más de 2 años de no verme y se acordaba de mi nombre. La segunda ocasión fue que en un momento familiar difícil, yo honestamente tenía la cabeza en otra parte totalmente diferente, lejos de la universidad. Ello se reflejó en mi rendimiento, en mis notas, que aunque no eran notas brillantes, pues bueno,
eran buenas notas, yo me esforzaba. Este profesor nuevamente conversó conmigo de la situación que sucedía y bueno, aunque en esa ocasión perdí la materia, no olvido que era finanzas, bueno, pude regresar al cuatrimestre siguiente, repetir la materia y en esa ocasión la gané con una buena nota. Si yo te preguntara a vos que estás oyéndome cuáles personas de las que han pasado por tu vida son las que recordas con más aprecio, estoy seguro que una muy grande proporción fueron personas que te demostraron aprecio, que estuvieron allí en un momento dado y te hicieron sentir importante, sea un familiar, un amigo, un líder espiritual, un vecino, un entrenador, tu propia pareja. Bueno, es hora que nosotros hagamos lo mismo y empecemos a demostrar afecto a los demás. Tristemente es un hábito valioso que estamos perdiendo y que sin embargo necesitamos mucho. Y pasemos a la última de las claves para tener relaciones exitosas, al menos de las que estamos conversando el día de hoy acá en nuestro espacio de efecto liderazgo, y es ser alguien inspirador. Otra de las famosas historias mías. Hace unos años, por motivo de un evento deportivo, viajé con mi esposa y unos amigos a la ciudad de Boston. La competencia no era en Boston, pero bueno, estaba cerca y pudimos pues conocer esta ciudad, una ciudad muy linda. Estando allí tuve la oportunidad de visitar un cementerio. Bueno, yo sé, no es uno de los sitios que uno usualmente va a conocer en un viaje de recreación o este tipo. Sin embargo, este cementerio es un cementerio diferente. Se trata de Copp's Hill Burying Ground, y ese es el nombre, que es el segundo cementerio más antiguo de la ciudad y fue establecido en 1659. La razón de que hayamos pasado por el famoso cementerio es porque este cementerio forma parte de una ruta turística que hay allí en Boston, que se puede hacer caminando, y pasa por edificios y lugares por allí de importancia histórica. En el cementerio, como todos lo sabemos, descansan los restos mortales de personas que habitaron la ciudad. Varios ciudadanos ilustres que tuvo la ciudad en esa época están allí descansando. El recuerdo que tenemos de ellos es el legado que le dejaron a su ciudad y a su país, dicho sea de paso. De la misma forma, los edificios y lugares que visité en esa ocasión tienen un legado que, por la importancia que tuvo a nivel histórico, pues son dignos de recordarse. Sobre estas claves que estamos compartiendo, de ser personas inspiradoras, comento esto del cementerio porque allí había muchas lápidas en las tumbas que solo contenían un nombre. Recuerdo que vi incluso algunas que no tenían un nombre o estaban en mal estado. Para quienes nos pueden ver en video, allí la foto que tenemos es precisamente de este cementerio. Bueno, tras de eso fuimos en otoño, estaba frío, las hojas de los árboles estaban en el suelo, no había precisamente una imagen muy bonita de ese lugar. Sin embargo, más allá de todo esto, de lo que un turista pudiera pensar, cada una de estas personas en su momento dejó un legado. ¿Cuál es la diferencia de aquellos cuyo legado sí se recuerda y el de aquellos que no, el de aquellos que son anónimos? Bueno, personalmente creo que la razón es que los que sí dejaron un legado y sí se recuerda eran personas que eran líderes transformacionales. Estas personas, estos líderes transformacionales, lideraban su propia vida de forma que no solo alcanzaban sus objetivos, sino que además inspiraban a otros a hacer lo mismo. Este término líder transformacional fue acuñado hace poco más de 30 años y una propuesta para definirlo de forma sencilla es aquel líder que hace crecer la confianza y las capacidades de quienes le rodean y como suma los resultados a nivel productivo y a nivel personal, entonces van a crecer. No buscan resultados sin importar los heridos de guerra que puedan quedar tendidos en el camino, sino que por el contrario, estos líderes transformacionales logran los resultados con un mínimo de bajas. Personalmente soy un creyente fervoroso de que podemos aplicar valores y competencias de liderazgo a nuestra vida fuera del ámbito laboral, como lo decía al principio del programa. De hecho, de esta forma podemos ser agentes y líderes que transforman en cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Cómo lograrlo? Bueno, examinando nuestras actitudes y acciones en 3 áreas.
No es una lista exhaustiva, es solo una guía por allí, ¿verdad? Para buscar a ver si somos y si nos convertimos eventualmente en personas inspiradoras. Punto número 1, ser personas comprometidas, personas que asuman compromisos. No se trata de decirle que sí a todo. Por el contrario, se trata de asumir compromisos con los cuales podemos bregar y una vez que asumimos ese compromiso, ir con determinación hacia adelante a cumplirlos de forma responsable. Eso no quiere decir que siempre las cosas vayan a salir bien, pero de todos modos, vamos a ir hacia adelante y vamos a ser resilientes sabiendo de que puede que las cosas salgan como lo planeamos, puede que no, pero al menos nos comprometimos, intentamos hacer algo. Otra forma de ser inspiradores es que seamos personas íntegras. Una definición muy básica de integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie nos esté viendo. Este tipo de congruencia en la vida y de acciones también quizás no nos haga los más populares, pero a largo plazo definitivamente las personas íntegras serán las que destaquen por ser dignas de confianza y así vendrán relaciones exitosas y significativas. Y también una sana autoestima, ya nos referimos brevemente a ello. La persona o líder que busca ser inspirador no se ve ni por encima ni por debajo de nadie. Es uno más del equipo, uno más del grupo. No hay sillas preferentes, no se espera que le lleven el vaso con agua y menos enojarse si no llega a la oficina y no se lo ha llevado. Y más bien en las buenas y en las malas siempre arma sus equipos y habla también en términos inclusivos. Nosotros, nuestro, somos, es capaz de decir, sentir en confianza a la gente desde la persona más sencilla hasta la de mayor jerarquía. Y por supuesto, perdón, todos los que han estado relacionados con una persona de este tipo reportan que crecieron un poquito luego de estar con él. Al final de cuentas, mis queridos amigos y amigas que nos acompañan, los más grandes avances que se verán en este siglo no van a venir por los alcances y el desarrollo tecnológico, sino más bien por una mayor amplitud en el significado del ser humano. No es el legado de edificios, no es el legado de la tecnología, es el legado que nosotros como personas podemos ir creando. Y para nosotros que andamos buscando y que vimos estas claves para tener relaciones exitosas el día de hoy, lo importante es que las tengamos por allí siempre presentes y busquemos como líderes ser mejores personas, ser mejores profesionales y dejar un legado de influencia e inspiración en todos aquellos que nos rodean. Recordarles, porque ya casi que nos vamos, que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Efecto Liderazgo, programa de radio. En SoundCloud están también los audios en el canal de Efecto Liderazgo y en YouTube el video de este programa también y de los anteriores en el canal de Pasos Exitosos. Y bueno, solo me resta agradecerles, recordarles que todos los sábados a partir de las 3 de la tarde nos vemos y nos escuchamos en este espacio de Efecto Liderazgo, siempre a través de Radio Costa Rica 930 AM en su dial y la señal por internet también a través de www.radiocr.net. De mi parte, solo queda agradecerle a Jonathan Marchena en Controles, que nos ha acompañado esta tarde, a todos ustedes por habernos prestado estos minutos para que pudiéramos compartir estas claves para tener mejores relaciones más exitosas. Y como líderes es lo que nos corresponde, mejorar nuestros ambientes de trabajo, nuestros ambientes también de vida. Fabricio Ponce se despide, que pasen un feliz resto del día y nos vemos y escuchamos la próxima semana acá en Efecto Liderazgo. Hasta pronto.